amigas, amigos, representantes de las culturas de los pueblos indígenas de México, señora directora de la UNESCO, amigas, amigos todos, nos da mucho gusto participar en esta ceremonia, en este acto, para hacer el compromiso de fortalecer las lenguas indígenas, las lenguas de las culturas y de los pueblos originarios de México. Este es un tema fundamental, importantísimo. Creo que los pueblos originarios, que son la verdad más entrañable, más íntima de México, deben ser escuchados, atendidos, primero en sus necesidades básicas, fundamentales. El que no haya pobreza en los pueblos indígenas y que no haya opresión. Esto lo estamos haciendo. Es para mí un orgullo poder informar que en el tiempo que llevamos en el gobierno se está dando una atención especial, preferente a los pueblos indígenas de México, porque no puede haber trato igual entre desiguales. La justicia es darle más al que tiene menos. Nosotros siempre hemos sostenido que por el bien de todos, primero los pobres. Y esto se puede probar, esta política de atención preferente a las comunidades indígenas, cuando se advierte que se está atendiendo a todos, se está escuchando a todos, se está respetando a todos, pero se está dando atención especial a las comunidades indígenas de México. Hay un dato que ayuda a entender lo que estoy expresando. Al día de hoy, la mitad de los hogares de México, la mitad de las viviendas, está recibiendo cuando menos un programa de bienestar en todo México. Pero en el caso de las comunidades indígenas ya están recibiendo apoyos, cuando menos un programa de bienestar, el 97% de la población. Y el día 1 de diciembre espero informar que el 100% de los hogares indígenas están recibiendo, cuando menos, repito, un programa de bienestar, una ayuda de parte del gobierno democrático que represento. En eso vamos avanzando y es algo muy importante el que busquemos la igualdad, porque en México, desgraciadamente, desde hace siglos hay una monstruosa desigualdad económica y social.
es de las naciones con más desigualdad en el mundo. Y también con más control y dominio autoritario. Y esto viene de lejos. Antes de que llegaran los españoles, antes de la conquista, ya los aztecas dominaban en casi todo lo que es el territorio nacional. Incluso tenían dominio hasta países centroamericanos. Y se sometía a los pueblos, a las distintas culturas de México, porque en México nunca ha habido una sola cultura. México siempre ha sido un mosaico cultural. No todos los pueblos en ese entonces fueron sometidos, dominados, pero sí la mayoría. No dejó de ser, a pesar de ese predominio, algo político impuesto que no pudo acabar con las culturas originarias. Por ejemplo, los aztecas impusieron los nombres de los pueblos, pero debajo de esos nombres náhuatl están los nombres de los pueblos originarios. Hablaba yo con la compañera Toledo y le decía que Juchitán era náhuatl, el nombre del pueblo, pero se mantenía el pueblo zapoteco. El nombre de Juchitán en zapoteco, no lo quiero aquí decir, pero esto se repite con los mayas, se repite con los coras, se repite con los huastecos. Por eso encontramos Tuxpan en Jalisco, en Nayarit, en Veracruz, náhuatl. Pero ahí están también abajo los nombres de los pueblos originarios. Existe mi pueblo, Tepetitán, náhuatl, cuando era un pueblo maya. Entonces, estamos hablando de la resistencia de las lenguas, no solo a partir
de la conquista, sino de mucho tiempo atrás, posiblemente desde la existencia de la gran cultura olmeca, 1500 años antes de Cristo, la cultura madre. Entonces, la resistencia de las lenguas en México es algo excepcional, único. Por eso tenemos nosotros que fortalecer las lenguas, evitar que desaparezcan las lenguas, que se han mantenido a través del tiempo, por siglos. Y ahora que hay un gobierno democrático del pueblo, es fundamental el que podamos fortalecer las culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social comunitaria, esa institución extraordinaria que entraña mucha fraternidad, el tequio, la ayuda mutua, todo eso que es extraordinario y ejemplar. Hace poco estuve en Milpalta y hicimos el compromiso de impulsar la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas. Y vamos a crear esta universidad, que es un compromiso. Y vamos a impulsar el rescate de las lenguas que se están perdiendo. Y vamos a reforzar las culturas, nuestra identidad, defender las tradiciones, las costumbres, las culturas ante la falsa concepción de modernidad. Todo esto que se ha padecido durante mucho tiempo, el racismo, la discriminación, el pensar que si se habla una lengua es atraso. Cultural, no es civilización. Todo esto que han hecho, entre otras cosas, para oprimir, para someter, cuando lo más importante de México está precisamente en su riqueza cultural, en sus culturas. No hubiésemos podido resistir sin nuestras culturas. Lo que ha salvado a México han sido sus culturas. Ha sido por las culturas de México que hemos podido enfrentar todas las adversidades, epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, corrupción, malos gobiernos, todo se ha resistido
por las culturas originarias y no confundir educación con cultura. La educación es lo que se aprende, es una técnica. Hay gente que va, con todo respeto lo digo, a prepararse en el extranjero, en universidades famosas, y no tienen cultura o piensan que los conocimientos adquiridos son más que las culturas. La fortaleza de nuestro pueblo está en sus culturas. Yo pongo un ejemplo y así podría hablar de otros pueblos. Lo que sucede en Oaxaca es de los pueblos con más culturas en el mundo. ¿Saben qué sucede en Oaxaca? Hay 570 municipios y 417 son de usos y costumbres. Y en esos municipios de usos y costumbres los gobernantes no cobran, dan servicio. Y puede estar un oaxaqueño trabajando en Nueva York o en Los Ángeles o en Nesa y le toca dar su servicio en su comunidad y va a dar el servicio, porque no se sentiría importante si no pertenece a su comunidad, si no pertenece a su cultura. Eso es lo que les da su fortaleza. Y en Oaxaca se cuida la naturaleza y en Oaxaca se cuida a los niños y se cuida a los ancianos. Y no hay corrupción y todos participan y se busca siempre el bienestar de la comunidad, el bienestar colectivo. Es algo excepcional, único, porque han mantenido sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas. Eso es muy importante y por eso yo agradezco a la UNESCO y a su directora de que podamos suscribir este acuerdo para fortalecer nuestras lenguas y que también se piense el mismo castellano tiene variantes. No es lo mismo el castellano que se habla en el norte que el que se habla en la Ciudad de México o el que se habla en el sureste. ¿Por qué es distinto? Porque es también la mezcla de la cultura predominante en una región o las culturas predominantes en una región con el castellano, que por ejemplo
se dice en Tabasco. No se le dice sopilote al ave que conocemos, se le dice chombo. ¿Y qué está mal dicho? No, sopilote es náhuatl con castellano, chombo es castellano con maya. A veces dicen algunos, ¿hablas mal? No, 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 no. Es un orgullo hablar como uno. Como uno es, haciendo valer nuestras culturas, nuestras tradiciones, a partir de que México es un mosaico cultural, muchos Méxicos. Me dio mucho gusto estar aquí en esta ceremonia, recibirles a ustedes. Siempre vamos a estar apoyando a las comunidades, a los pueblos indígenas de México, que, repito, es la verdad más íntima de nuestro país. Eso es lo más importante que tenemos. Y no estar nada más, como decía el maestro Benítez, Fernando Benítez, reconociendo, alabando al indígena que fue capaz de construir las grandes civilizaciones mesoamericanas, sino también reconocer al indígena, mujer, al hombre actual, por mantener sus culturas, por mantener sus tradiciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.